Bueno, hemos tenido un almuerzo de trabajo con una delegación grande del gobierno de los Estados Unidos, encabezada por el secretario de Estado, Antony Blinken, que yo creo que va a ser presidente de los Estados Unidos, y con buena parte del gabinete del gobierno de Colombia. Los temas más profundos esta vez en un debate mutuo de ideas que traemos desde antes de la posesión como presidente de la República, ya en varias reuniones efectuadas tanto en Bogotá como en Washington, alguna en la Casa Blanca, y que hoy tuvo como escenario el almuerzo de trabajo que se expandió por varias horas, hablando de temas como el narcotráfico, indudablemente un tema común de hace varias décadas ya, se ha vuelto tradicional en la agenda binacional, pero esta vez desde otra óptica, una óptica que yo llamaría más flexible, que tiene que ver con una visión más integral del problema del consumo y la producción de drogas en este continente, y articulado a un esfuerzo ahora que tuvo su colaboración también con el gobierno de los Estados Unidos en la época de Obama, que es el proceso de paz. Cómo la paz de Colombia, cómo los acuerdos ya firmados, su punto 1, que habla de una reforma agraria alrededor de 3 millones de hectáreas de tierras fértiles para los campesinos, las campesinas, que habla de una titulación de 7 millones de hectáreas adicionales para actuales poseedores de la tierra, y que si se desarrollasen productivamente en manos de los nuevos tenedores de tierra que esperamos tener, sería una barrera indudable contra la producción de drogas en el país. ¿Por qué Colombia es narcotraficante? Porque no produce. ¿Cómo puede dejar de serlo? Produciendo en la agricultura y en la industria. Y el cuarto punto, que tiene que ver precisamente con dejar de ver como criminal al campesino productor de hoja de coca. Son dos puntos del proceso de paz, en su momento dialogados también con el gobierno de los Estados Unidos, gobierno de Santos, y que hoy queremos poner en plena vigencia. Luego, la paz hoy afecta, en mi opinión, de manera positiva, una nueva manera de entender la lucha contra las drogas. Hablamos también de migración, hablamos pues de problemas que tienen que ver con la agenda de la seguridad de las Américas. Y en eso consistió más o menos el conjunto de la reunión. Seguirá con nuevos temas, hubo unos puntos concretos, la necesaria colaboración de la Fiscalía con la SAE para determinar el inventario real de bienes en extinción de dominio que fueron del narcotráfico y que se vienen evaporando en la historia de Colombia reciente. Hablamos de capacidades operativas de interdicción, sobre todo de la Armada, dado que el 90% de la droga sale por mar. Hablamos de aspectos concretos que tienen que ver con reprimir y atacar allí donde se desarrolla el verdadero capital del narcotráfico. El narcotráfico lo podríamos dividir en dos en Colombia: el proletariado del narcotráfico, donde gentes de escasos de recursos en zonas excluidas son puestas, unos de manera armada, otros a veces con sus cultivos, al servicio del narcotráfico,
allí se desarrolla buena parte de la violencia, allí se producen la mayor parte de las víctimas de la violencia en Colombia, los desplazamientos, etcétera. Y el capital del narcotráfico, los verdaderos dueños del narcotráfico, cuya función es hacer dinero simplemente, que no visten de camuflado, que quizás no portan un fusil, que quizás han estado en estos salones del Palacio de Nariño, como han estado en el conjunto del poder político de Colombia y quizás hoy en otros poderes políticos fuera de Colombia. Perseguir a los dueños del narcotráfico implica aparatos de inteligencia capaces, y de eso también hablamos, del fortalecimiento de la inteligencia colombiana en la lucha contra el narcotráfico. Creo que ahí he resumido buena parte de la reunión, así que le dejo la palabra al secretario de Estado, Anthony Blinken. Señor presidente, muchísimas gracias. Muchas gracias por su hospitalidad. Muchas gracias por las conversaciones tan constructivas de hoy. Durante décadas, la alianza entre los Estados Unidos y Colombia ha beneficiado a los pueblos de ambas naciones y a los pueblos del hemisferio. Su fortaleza no ha desfallecido durante distintas administraciones, se ha mantenido en ambos países. En el Congreso de los Estados Unidos, la cooperación con Colombia es una prioridad con apoyo sostenido y bipartidista. Y eso se debe en gran medida debido a nuestros valores compartidos de democracia, respeto de derechos humanos, la preservación del planeta para las futuras generaciones y la creencia de que todos nuestros pueblos deben alcanzar su pleno potencial. Yo tuve la oportunidad de hablar el 20 de junio con el presidente Petro por primera vez, y a través de las muchas interacciones entre nuestros gobiernos desde entonces hemos logrado que quede claro el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos para con nuestra alianza con Colombia. Nosotros incluimos aquí el respaldo de los Estados Unidos para el acuerdo de 2016. We commend President Petro's commitment to its full implementation. Later today, I will join Vice President Marquez at a ceremony where the United States will sign on as the first international accompanier of the ethnic chapter of the peace accord. The chapter recognizes the government's unique responsibility to ensure the rights and equity of the country's Afro-Colombian and indigenous groups who suffered and continue to suffer disproportionate harm from the conflict. This reflects our shared conviction that an enduring peace has to be an inclusive peace. This is only the most recent step the United States is taking, in partnership with Colombia's government and with civil society, to try to help improve the lives of people in underserved communities, from broadening access to health and education, to increasing connectivity, whether by road or by broadband, or making it easier for families and communities to get land titles. As President Petro and Vice President Marquez point out, the promise of equity is unfilled for too many Colombians. So, the United States will continue to work with Colombia to realize this promise. In December, USAID announced its largest ever program to promote ethnic inclusion and equity here in Colombia. Over 5 years, we will invest $60 million to help Afro-Colombian and indigenous communities tackle immediate problems, like rising food and energy costs, which have been worsened, alas, by Russia's brutal war of aggression on Ukraine, as well as build long-term resilience through innovation in fields like agriculture and renewable energy. Bueno, pasos concretos, cumplir el acuerdo de paz, que tiene un paso concreto en su punto 1. Repartir 3 millones de hectáreas de tierras fértiles, pero hoy improductivas, entre la familia campesina y fundamentalmente en la mujer campesina. Colombia tiene 20 millones de hectáreas de tierras fértiles en este momento, dentro de la frontera agraria colombiana. Podría expandir 20 millones más si usáramos la altillanura con una fuerte inversión cuyos dineros hoy no poseemos. Dentro de las 20 millones de hectáreas fértiles,
aproximadamente 15 millones de hectáreas tienen vocación para producción de alimentos antes que nada, solo usamos 5. Se trata de ampliar esa frontera de la alimentación en Colombia en 3 millones de hectáreas más. Esto implicaría que Colombia podría exportar alimentos, implicaría que el precio de los alimentos en Colombia bajaría, implicaría al menos 2 millones a 3 millones de personas beneficiadas en el mundo rural que podrían aumentar sus ingresos actuales. Implicaría entonces un desestímulo a la producción de hoja de coca en el país. Ese es un paso concreto, porque esto implica un dinero público. Desde ayer vengo diciéndolo también de manera pública, venía siendo una discusión interna del gobierno. ¿Cuánto vale comprar 3 millones de hectáreas fértiles y entregarlas al campesinado de Colombia a mucho menor precio? ¿Cuánto vale? El cálculo en dólares, más o menos, con la actual tasa de cambio, que no es muy beneficiosa para Colombia, es aproximadamente entre 7.000 y 14.000 millones de dólares. En el fondo menos de lo que ha costado todo el plan durante este tiempo de lucha contra el narcotráfico en el país, sin mucho éxito. Con esto podríamos hacer una reforma agraria, con esto podríamos comenzar un proceso de industrialización. Estos son pasos concretos. Si miramos el punto 4 del acuerdo de paz, que tiene que ver concretamente con los campesinos cultivadores de hoja de coca, hoy ubicados en su mayoría en selvas, es decir, en territorio que no es fértil en general para la producción de alimentos, podría ensayarse ciertas formas de bioeconomía, que hablamos esta mañana en la mesa de reforma agraria que ya convocó a la mayor parte de las instituciones agrarias del país. Aquí nosotros vamos a iniciar, ya quedó fondeado parcialmente, el programa de sustitución de cultivos tal como lo diseñó el presidente Santos, solo que vamos a agregarle, y este ha sido un tema de conversación incluso con muchos gobiernos y con los Estados Unidos, el que al estar ubicados en territorio selvático, uno de los principales factores que podríamos usar para no producir hoja de coca allí es salvar la selva, en lo que tiene que ver incluso en su papel prioritario en relación a la estabilidad climática del mundo. Si logramos construir, y esta es una propuesta concreta que hemos hecho, un fondo multilateral, ya con Noruega existe un principio de este fondo, para rescatar, revitalizar la selva en Colombia, y habría que extenderlo a Brasil, dependerá del resultado político, a Venezuela, a Bolivia, a toda la olla amazónica. No solamente estaríamos aportando en el sentido de conservar uno de los grandes pilares climáticos que sostiene la vida en el planeta Tierra, sino en segundo lugar, volver el campesinado e incluso las organizaciones que se mueven allí hoy violentas, de fuerza que está hoy produciendo hoja de coca, proletariado que se ha puesto al servicio del narcotráfico, en una fuerza positiva de revitalización de la selva amazónica. Este es el tema del programa social que nosotros creemos es fundamental si queremos que Colombia salga de los ciclos del narcotráfico en las Américas. El otro tema es el represivo, que también queremos hacer cambios sustanciales. Hasta ahora, hasta hace muy poco, la política represiva sobre el narcotráfico era fumigar con glifosato los campesinos productores de hoja de coca. Esto no va más, esto está prohibido en Colombia por la Corte Constitucional y no sirve. Y criminaliza al campesinado,
las cárceles se llenaron de ellos, y el cambio concreto es que la política represiva sobre el narcotráfico no va sobre el campesinado, va sobre los dueños del narcotráfico. Para esto necesitamos dos grandes instrumentos, vuelvo a repetirlo, y es un tema de conversación con los Estados Unidos. Uno, el incremento de la capacidad de interdicción, fundamentalmente marítima, complementariamente aérea, del país. Es decir, detener la droga cuando sale. Y dos, aumentar la capacidad de inteligencia para capturar los dueños del narcotráfico en el país, que habitan en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Miami, posiblemente en Nueva York, y en Madrid a lo mejor, y que no están precisamente en la selva amazónica ni al lado del campesino, ni reciben una sola gota de glifosato sobre sus cabezas. Esos son los pasos concretos. En primer lugar, me gustaría decir que el presidente lo ha dicho sumamente bien. Simplemente agregaría que nosotros hoy y a lo largo de las muchas interacciones que ya hemos tenido con la administración del presidente Petro en los últimos meses y semanas, hemos estado escuchándonos unos a otros y aprendiendo los unos de los otros. Como resultado de eso tenemos similitudes y elementos compartidos en muchos de los temas que debemos tratar para mejorar las vidas de nuestros pueblos de manera inclusiva con respecto a la lucha contra el narcotráfico. Nosotros respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda. Incluso los Estados Unidos acaban de escuchar al presidente hablar acerca de un par de ideas sobre la parte del cumplimiento de la ley, hacer más en cuanto a la interdicción de las drogas que se trasladan por mar y hacer más también para llegar a quienes somos responsables del narcotráfico, del lado de las fuerzas del orden y del lado de este enfoque holístico. Todo eso es muy necesario y estamos en sintonía al respecto. Y podría repasar la lista de los otros temas de los que hablamos hoy, sobre los que ambos estamos pensando en enfoques integrales. No hay una única solución para todos los problemas. Nosotros en las últimas semanas hemos estado refinando el enfoque que estamos adoptando y también estamos viendo maneras en que podamos seguir avanzando.